Qué ricas están las croquetas, cremosas, suaves, crujientes. Hoy las preparamos de pollo, con unos filetes de pollo a la plancha que me han sobrado de la comida. Ya tienen sal y pimienta y están bien marcados en la sartén con una pizca de aceite. Los cortamos en pequeños cubos. En casa nos gusta la bechamel por un lado y los tropezones por otro, pero también se podría deshilachar el pollo. Los reservamos y picamos media cebolla o una cebolla pequeña. Así las croquetas tendrán un toque más sabroso. La rehogamos con un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta, hasta que esté blanda y ligeramente dorada. Reservamos esta cebolla y comenzamos a preparar la masa para las croquetas. En una olla ponemos 125 gramos de mantequilla, dejamos que se funda e incorporamos 125 gramos de harina. Cocinamos bien la harina durante un par de minutos. Y ahora vamos incorporando 1 litro de leche entera. La incorporamos poco a poco y removiendo continuamente para ir deshaciendo los grumos. Esto lo hacemos con la intensidad del fuego a fuego medio bajo para hacerlo tranquilamente sin que se nos pegue. En este punto que ya tenemos una bechamel ligera y sin grumos es el momento de incorporar el pollo y la cebolla. Continuamos removiendo y añadimos chorritos de leche para que nos queden unas croquetas bien cremosas. Esto nos llevará unos 15-20 minutos. Añadimos toda la leche que nos queda y cocinamos unos minutos más. La masa ya se ve espesa, comienza a hervir y se despega de las paredes de la olla. Probamos la masa de las croquetas para ajustar el punto de sal. Yo le voy a añadir un poco de sal y pimienta. Mirad qué textura, en este punto la masa ya está bien cocinada y cremosa. Apartamos la olla del fuego y vertemos la masa en un recipiente. Tapamos la superficie con papel film y dejamos que se enfríe. Cuando haya perdido temperatura reservamos la masa en la nevera de un día para otro. Ya ha llegado el momento de formar nuestras croquetas de pollo. Cogemos porciones de masa y ayudándonos con un par de cucharas les damos forma. Nos preparamos el pan rallado. A mí me gusta combinar un pan fino y otro grueso para que el rebozado tenga un poco más de textura. Batimos un par de huevos y listo. Pasamos por huevo, pan rallado y damos forma a las croquetas con las manos. Este es el paso más entretenido. Yo empiezo haciéndolas de un tamaño normal y no sé muy bien por qué acabo haciendo croquetas gigantes. ¿A vosotras también os pasa? Será para terminar antes, supongo. En total, con esta cantidad de masa han salido 31 croquetas, pero os pueden salir más o menos dependiendo del tamaño. Las reservamos unas horas en la nevera antes de freírlas. A mí me gusta liarlas el día antes porque cuando las frío recién formadas siempre se me abren. Por eso os recomiendo dejarlas reposar como mínimo 4 o 5 horas en el frigorífico. Si queréis, en este punto también se pueden congelar. Yo no suelo congelarlas porque las vamos comiendo en 4 o 5 días y aguantan bastante bien en la nevera. Mi truco para que no se humedezcan demasiado es poner papel de cocina absorbente sobre las croquetas. Cierro bien con papel film y la tapadera del tupper. Para freírlas utilizo un cazo, de este modo quedan bien cubiertas sin necesidad de utilizar mucho aceite. Cuando esté caliente ponemos las croquetas, dejamos que se doren bien y escurrimos. A medida que las freímos las vamos poniendo en un plato con papel absorbente para que pierdan el exceso de grasa. Y ya tenemos nuestras croquetas caseras de pollo listas para disfrutar. Bien doradas, crujientes y cremosas en el interior. Tienen un sabor muy rico y suave a la bechamel. Te encuentras bastantes trocitos de pollo que dan sabor y textura. Y la cebolla para mí es imprescindible, porque aporta un toque jugoso y sabroso. ¿Os animáis a prepararlas? Recordad que os dejo los ingredientes detallados en la descripción de este vídeo. Nos vemos pronto. ¡Chao!